Queridísimos hermanos y hermanas del canal El Reino en Parábolas, aquí estamos nuevamente con un tema nuevo. El tema de ahora se va a titular Hitler de Tarso. Yo sé que desde ya ustedes van a tener incógnitas de qué va a tratar el tema, pero eh, aunque para la mayoría suene un poco blasfemo el nombre, ¿verdad?, del tema, les invito pues a que se queden y puedan escuchar el tema completo para que puedan sacar sus conclusiones y puedan también pues exaltar el nombre de nuestro Señor. Así que no sé quién de ustedes me quiere ayudar con la oración para empezar, hermanos. Bien, oremos. Vamos a dar gracias a Dios. Bien. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bondades, Señor, que recibimos todos los días, mi Dios. En esta jornada también, Señor, te agradecemos porque nos das este medio para poder comunicarnos y poder escuchar el Evangelio que trae nuestro hermano Juan Miguel, Señor. Que tu Santo Espíritu lo pueda guiar en todo, Señor, el mensaje que va a transmitir, Señor, que sean recibidas, Señor, por todas las personas oyentes, Señor. Que el Evangelio, que es buena noticia para nosotros, para la humanidad, Señor, pueda ser eh, eh, la verdad, atraída la verdad a usted, mi Dios Santo. Que tu Hijo amado sea levantado, Señor, sea alabado por todo, creído también por la humanidad, mi Dios Santo. Y Señor, quédese con nosotros, acompáñenos, Señor. Guíanos, Padre bueno, porque estamos contentos, Señor, felices, Señor, de poder escuchar el Evangelio, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, infinitamente por todas las bondades, Señor. Todo esto se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar diciendo una cosa. Aquí he puesto dos personajes que son pero muy, ¿cómo diría? Son muy conocidos, tanto por la historia y también por lo que es el mundo cristiano. Estamos hablando de dos personajes que en su mayoría cualquiera podría decir que son diferentes, pero realmente yo los considero iguales, porque nosotros solo vemos lo que es el pecado que cada persona comete. Tendemos a señalar con el dedo lo que cada persona ha hecho o lo que la persona está haciendo, pero realmente cuando hemos visto a cada una de esas personas como lo que son, como personas. Y yo me detuve a buscar una imagen que reflejara como persona a Hitler y encontré esta, es una imagen preciosa, la verdad. Aquí está con un amigo él y están conversando pues y están riendo. Yo veo a una persona ahí, a una creación de Dios, a un hijo de Dios, conversando con otro hijo de Dios en esa primera imagen. Ahora bien, ¿por qué elegí en la otra imagen a Pablo frente a Esteban siendo apedreado? Porque yo quiero poner de manifiesto algo. Pablo es muy respetado en lo que es el mundo cristiano, tanto por sus escritos como por sus predicaciones, y también porque fue instruido por el propio Cristo. Pero deteniéndonos un poco a ver lo que es la historia de Pablo, en lo que es antes de convertirse en Pablo, valga la redundancia, nosotros vemos a un Saulo aterrador, a un Saulo que persigue, a un Saulo que mata, a un Saulo que consiente la muerte de cristianos, a un Saulo que está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque en su mente estas personas tienen demonio dentro, porque no están siguiendo lo que los parámetros religiosos de ese tiempo tienen que estar siguiendo. Entonces él consiente la muerte de muchos cristianos y también los persigue, los arrastra, los agarra del pelo, y vamos a leer una cita en donde se ve esto también,
para que vean que no me estoy inventando todo esto. Y también él incluso hasta consigue órdenes para apresar a personas y luego azotarlas. Todo esto que les estoy contando lo hizo Saulo en su vida pasada, antes de convertirse en Pablo. Ahora veamos un poco de la vida de Hitler. Nosotros solamente conocemos la vida tormentosa de Hitler. De Pablo conocemos lo que es su vida anterior, o sea, su vida pasada con respecto a lo que hacía, perseguidor y todo eso. Y también sabemos lo que fue después de convertirse o después de ser convertido por Cristo en un gran apóstol de los gentiles. Pero de Hitler solo sabemos nosotros que fue un asesino, fue un dictador, o sea, solo eso sabemos. Porque incluso cuando a nosotros se nos habla de Hitler, solo se nos habla de lo que él hizo, de esa gran matanza de miles y miles y miles de judíos, y solamente de eso se habla de él. Pero ¿qué de su vida pasada? Él es lo contrario. En su vida pasada él tenía muchos problemas psicológicos porque tenía un padre que era muy, pero muy subyugador. Era horrible el padre que tenía. Él, en una autobiografía que leí de él decía que su papá, por cualquier error que él cometiera, el papá lo castigaba e incluso hasta le hacía sangrar con los castigos. ¿Qué hablar también de la vida pasada de Hitler? También podemos ver de que él incluso trató de disminuir ese problema psicológico que tenía, tratando de estudiar pintura. Él fue rechazado por una universidad, no recuerdo el nombre, ustedes lo pueden investigar después. Fue rechazado varias veces por diversas universidades. Y todo esto pues le fue acumulando un problema psicológico grande. Incluso él para poder tranquilizarse, él tenía que estar tomando medicinas a cada momento. Todo esto es la vida pasada de Hitler antes de convertirse en ese gran dictador que todo el mundo conoce. Y digo todo el mundo porque incluso en las escuelas se enseña quién es él y se presenta como un monstruo, se presenta como una bestia, se presenta como un dictador, se presenta como un asesino, pero nunca se presenta como una persona, como cualquiera de nosotros podría ser. Entonces, todo esto, hermanos, yo lo estoy presentando para que ustedes se den cuenta de las diferencias que hay entre personas. Yo siento que cada persona tiene una función en este mundo, pero solamente Dios sabe el propósito con el cual estas personas, Él les da la vida. Entonces, yo haría una pregunta para que ustedes reflexionen. Yo sé que me van a dar la razón. ¿Creen ustedes que Dios sabía todo lo que Hitler iba a hacer? ¿Creen ustedes que Dios en su potestad sabía lo que Hitler iba a sufrir de pequeño, de crío, de infante? ¿Ustedes creen que Dios no sabía todo eso? La pregunta es, ¿por qué Dios decidió darle la vida a Hitler? Pero no nos enfoquemos mucho en Hitler. Ahora enfoquémonos un poco en Pablo otra vez y veamos un poco de Pablo y hagámonos preguntas. ¿Sabía nuestro Padre Celestial lo que iba a hacer Pablo antes de convertirse, o más bien antes de ser convertido en un apóstol de los gentiles? ¿Sabía todas las muertes que iban a correr por sus manos? Yo creo que sí. Esto nos lleva a pensar un poco en la diferencia de carácter de cada persona y de las atrocidades que puede llegar a ser una persona. Pero eso no impide de que la mano poderosa, la mano misericordiosa del Señor pueda transformar una vida.
porque es su vida, o sea, es su espíritu el que mantiene con vida a cada una de las personas que existen o que han existido en este mundo. Es el espíritu de él el que está en cada uno de nosotros. O sea, un ateo no puede decir no creo en Dios, porque realmente por el espíritu o por el aliento que Dios le ha prestado, que Dios le ha dado, por ese espíritu, por ese aliento está hablando. Si no, no pudiera hablar, porque realmente no existiría. Pero Dios en su poder nos da la vida y nos da una vida preciosa a nosotros para que experimentemos acá en este mundo. Y yo creo que la mayor prueba de un cristiano es aprender a tolerar y a convivir con esta clase de personas. Esa es la mayor prueba de un cristiano. Incluso una vez mencioné un pastor, no me acuerdo quién fue, se me ha olvidado, pero un pastor decía que la mayor prueba de un cristiano era amar a Judas Iscariote. Porque en el mundo cristiano a Judas Iscariote se le tiene como un asesino, como un traicionero, se le tiene como muchas cosas, pero menos como un hijo de Dios, menos como un cristiano, menos, o sea, nada de eso, hermano. Solamente lo malo vemos de Judas Iscariote. Nunca vemos lo bueno. Entonces, con esta introducción pequeña, eh, voy a leer unas palabras que dijo Itiel Arroyo. Él es un predicador español, pueden buscarlo en internet. Él no cree como nosotros, pero tiene muy buenas predicaciones, se los recomiendo. Ustedes pueden analizar, pueden escuchar todo, pues y retener lo bueno de él, eh, porque él predica de Cristo también. Y dijo él en una predicación, la manera en la que tratas lo creado pone de manifiesto lo que se piensa del creador. Yo puse esta frase acá porque realmente cada persona manifiesta un carácter y con ese carácter trata a las demás personas. O sea, de la manera en que nosotros tratemos a las personas, o sea, a lo que Dios ha creado, pone de manifiesto lo que nosotros pensamos de Dios. O sea, si nosotros estamos pensando de que nuestro vecino es un idólatra, estamos pensando que Dios es idólatra. O sea, porque todo lo que pensemos de ellos se lo estamos atribuyendo al Creador porque Él es el que ha creado a todas las personas que existen en este mundo y Él es el que le da vida a todas las personas. Entonces, detengámonos un poco a pensar en esto, porque realmente Pablo decía, estos son blasfemos, esta gente tiene demonio, hay que destruirla, hay que latigarla, hay que apedrearla. Incluso Hitler decía que todas las personas judías no deberían ni deberían de haber existido en la faz de la tierra. Hay que exterminar esta raza porque ha traído mucho dolor con todas esas enseñanzas que han venido de ese libro. Y él decía muchas cosas con respecto a ese libro. Pero vengan a detenerse otro poquito más. ¿Qué creen que estaba haciendo Hitler y Pablo al propinar esas palabras? Estaban manifestando lo que pensaban del Creador. Estaban manifestando de que todo lo que ha creado Dios es un error. Todo lo que ha creado Dios es algo, se podría decir, monstruoso. Pero si nosotros nos ponemos a pensar por un momento en lo que estas palabras de este hermano dice, yo creo que si las entendemos, porque yo sé que vienen de Cristo estas palabras, porque Él dijo que todo lo que hagamos a uno de estos pequeños, que son todas las personas, todo el prójimo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y no solamente nuestros hermanos en Cristo, sino que todas las demás personas que existen a nuestro alrededor, dice que se lo hacemos a Él. O sea, todas las personas que tratamos mal, realmente no le estamos haciendo eso a las personas.
Se los estamos haciendo a Cristo. ¿Y saben por qué se lo hacemos a Él? Porque Él es nuestro creador. El espíritu de Él está en cada persona, amados hermanos. Aunque usted no lo crea, el espíritu del Señor podría estar en un borracho y usted no se da cuenta. El espíritu del Señor podría estar en una prostituta y usted no se da cuenta, hermano. Entonces, tenemos que tener más tolerancia con las personas. Y por eso el tema se trata de este personaje de Pablo, y también ya hablamos un poco de Hitler. Y aquí viene ya el estudio de lo que es este tema. Es corto, hermanos, lo que vamos a ver, pero va a dejar algo para que ustedes reflexionen mucho más. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es una verdad que muchos predican, pero muy pocos creen. Porque realmente nosotros, cuando vemos a una persona que no está dentro de nuestro grupo religioso, nosotros decimos que esa persona está perdida. Pero si el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿quién está exento de la salvación del Señor? Yo creo que nadie. Entonces, en 1 de Timoteo 1, versículos del 12 al 16, dice de esta manera: yo quiero ir desde de adelante para atrás. Así voy a presentar el tema con respecto a Pablo. Y dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Y a quién está dando gracias Pablo? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase a mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y ven aquí lo que es subrayado, lo que he puesto en negrita. La primera palabra es blasfemo. ¿Y saben por qué está esa palabra ahí? Porque Pablo, en su vida pasada, blasfemó contra el Espíritu Santo al estar diciendo que el mensaje que estaban dando todas estas personas venía de Hasatán en vez del Espíritu Santo, del Padre Celestial que está en los cielos, de Cristo mismo. Él blasfemó contra el Espíritu Santo de esa manera, al igual como lo hicieron los fariseos en aquel tiempo, cuando a Cristo le dijeron que por mano de Belcebú él echaba fuera demonios y no por el Espíritu Santo. Aquí vemos a alguien que hizo, entre comillas, o llevó a cabo el pecado imperdonable, pero fue perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo: ay, Juan Miguel, ¿qué era lo que predicabas antes? Que no había pecado que, o sea, que había un pecado que no podía perdonar el Señor. Pues aquí hay uno que lo perdonó. O sea, el ser humano puede decir cualquier cosa, pero en el Señor no hay nada imposible que pueda perdonar. Porque aquí perdonó a un blasfemo, perdonó a un perseguidor e injuriador, y también podría agregar yo a un asesino. ¿Por qué me quedo en silencio un momento? Porque yo quiero ver las caras de cada uno de ustedes al mencionar esa palabra, al agregársela a ese texto que acabo de leer. Porque si Pablo estaba consintiendo la muerte de Esteban, es porque él había mandado a matar a todas esas personas a Esteban, por lo que estaba diciendo. Consentir una muerte es lo mismo como llevarla a cabo. Pensar en la muerte de una persona
es como llevarla a cabo. Jesús lo dijo. Si lo piensas, ya lo hiciste, amado hermano. Con solo pensar la ley ya te castigó, ya te llevó a juicio, amado hermano. Con solo pensar o en desear a una mujer, amado hermano, ya cometiste adulterio. Jesús se elevó de una manera a la ley en donde nadie está exento de pecar, porque Él quería que nosotros dependiéramos de la justicia de Él y no de nosotros mismos, porque la ley esa era lo que hacía. Lo que hacía era que confiáramos más en nuestras propias obras que en las obras que nuestro Padre puede hacer para nosotros, para beneficio de nosotros, amados hermanos. Lo otro que subrayé ahí es que Él dice que fue recibido a misericordia. Amado hermano, yo me pongo a pensar en Hitler por un momento cuando leo estas palabras de Pablo. Y yo digo, yo me imagino a Hitler derramando lágrimas ante el Señor y diciéndole, yo merezco que me quites la vida. Yo merezco que me fulmines con tu poder por todo lo que hice. Ahora me imagino las palabras de Cristo a él y le dijera, tus pecados te han sido perdonados. Porque no es tu justicia, no son tus obras las que me van a impedir salvarte, porque te amo, tú eres mi hijo. Y yo sé que cualquiera que esté escuchando este mensaje va a hacer mala cara y me va a comenzar a decir que yo soy un blasfemo, que estoy diciendo cosas que Jesús no diría, pero si se las dijo a una mujer que iba a ser apedreada por adulterio, si incluso el Señor Jesús deseó que el Padre perdonara a todos los que lo estaban, o más bien todos los que desearon su muerte en ese Calvario, amados hermanos, ¿cómo no va a perdonar a esta persona? Dios es misericordioso. Dios puede recibir en misericordia, así como en la parábola del hijo pródigo, a cualquier hijo que esté perdido, porque Él lo mueve. Él es el que muestra su amor a cada uno. Porque no es el ser humano el que va a convencer a otra persona de que Dios es bueno. ¿Quién convence, amado hermano? Si usted nunca lo ha sabido, nadie se lo ha dicho, es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, convence de juicio y es el que lleva a toda verdad. Y esa verdad, como nosotros sabemos, es Cristo Jesús. No es un libro, no es un escrito, no es lo que estamos leyendo ahorita, es Cristo mismo la verdad. Lo otro que quiero recalcar en este texto es que Pablo dice que todo lo que hizo con los cristianos lo hizo por ignorancia. ¿Y qué significa la palabra ignorancia? Significa que lo estaba haciendo porque no sabía lo que hacía. Significa que él no conocía al verdadero Padre que está en los cielos. Significa que era un niño haciendo berrinche contra los cristianos. Era un niño jugando con la creación de Dios. Amado hermano, aquí Pablo está diciendo que él no sabía lo que hacía. Así como Jesús declaró en la cruz que las personas que lo habían crucificado y que las personas que habían deseado la muerte de él, dijo que ellos no sabían lo que hacían y que estaba deseando que el Padre los perdonara. Lo mismo está declarando Pablo aquí. Él se declara ignorante de todo lo que hizo.
Y después él dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Han escuchado, hermanos, la frase en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Aquí Pablo está declarando lo mismo. Dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué fue más abundante? Porque cubrió todo ese montón o ese puñado de pecados que Pablo había cometido. La gracia de nuestro Señor alcanzó a Pablo. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Pablo no buscó al Señor. Nuestro Señor lo buscó a él. Nuestro Señor se le mostró a él. Y yo digo, ay, Juan Miguel, ¿qué es lo que predicabas antes, Juan Miguel? Predicabas que el ser humano es el que tiene que buscar al Señor. Aquí hay una persona que no buscaba al Señor, sino que el Señor lo buscó a él y le tuvo misericordia. Así como te tuvo a ti misericordia y te tuvo a ti misericordia que estás escuchando este mensaje. Amado hermano, Él es el que está buscando a cada oveja. ¿Blasfemia contra el Espíritu Santo? Una pregunta para reflexionar. Y leamos el texto de Hechos 7:51. Y dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y vean qué interesante esto. En Hechos 7:57 al 58, dice que entonces ellos, dando grandes voces, yo pregunto, ¿quién daba grandes voces cuando el Señor Jesús expulsaba demonios? ¿Era la persona que estaba siendo liberada la que gritaba y daba grandes voces? ¿O eran los demonios saliendo de esa persona? Y aquí vemos a personas dando grandes voces, o sea, dando grandes gritos, tapándose los oídos y arremetiendo a una contra quién, contra Esteban, para matarle. Y luego vienen los testigos en los versículos que estamos leyendo, el 57 y el 58. Y pusieron las ropas, o sea que desvistieron completamente a Esteban, casi como hicieron lo mismo con Jesús, porque Jesús no murió con un paño aquí en sus miembros. Él murió completamente desnudo y eso lo demuestra la historia, porque los romanos, para exponer a burla a los que colgaban en un madero, ellos los crucificaban completamente desnudos y cubiertos en sangre, porque antes de crucificar a cada persona, lo que hacían eran latigarles hasta desangrarlos completamente y bañarlos en sangre. Eso es lo que hacían con cada persona que crucificaban los romanos. Así que para vergüenza, Jesús fue crucificado completamente desnudo en esa cruz. Lo único que cubría sus partes íntimas era su sangre. Amados hermanos, todo esto se los estoy diciendo para que vean que tiene una semejanza a ese apedreamiento de Esteban con la muerte de Jesús. Y vean en Hechos 8, del 1 al 3 lo que dice. Y Saulo consentía en la muerte de ¿quién? En la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba
en la cárcel. Ay, 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 ay. Amados hermanos, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Fíjense que hay personas que este texto lo agarran para decir que en Jerusalén había una iglesia física establecida ahí. Amado hermano, lo siento mucho, pero en ese tiempo una persona no podía erigir una iglesia cristiana, o sea, un edificio en sí, en particular, porque los fariseos no lo hubieran permitido. De la iglesia que se está hablando acá es de la iglesia espiritual, la que se congregaba casa por casa, la que se congregaba no solo en un solo lugar, sino que se congregaba en diferentes casas. Allí se presentaba el evangelio de Cristo, y no solo ahí, sino que incluso ellos iban al templo, pero no iban al templo a congregarse, sino que a lo que iban era a predicarles a los judíos, a los que estaban todavía creyendo en las obras que la ley podía hacer por ellos, y no en las obras que Cristo podía hacer por ellos. Amados hermanos, acá vemos una gran verdad. Y todavía Pablo, bueno, en esta historia con respecto a Pablo, se declara de que él entraba casa por casa, y antes dice que asolaba la iglesia. Amados hermanos, ¿a qué le llamaba iglesia en el primer siglo el escritor? El escritor le llamaba iglesia a todas aquellas personas que estaban creyendo en ese Dios poderoso, bueno siempre, y que incluso en esos momentos de dolor estaba con ellos. Y vean lo que viene acá. Solo vean lo que puse ahí para que ustedes reflexionen por un momento. El maestro y profeta Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Voy a dar un poquito de contexto. Gamaliel era un maestro muy respetado y también muy alabado, se podría decir, por todas aquellas personas judías de aquel tiempo. E incluso fue el maestro de Pablo. Él es Gamaliel. ¿Y por qué pongo el maestro y profeta Gamaliel? Porque de él surgieron unas palabras tan, pero tan proféticas, que tal vez, yo sé que más de alguno ya los ha de haber visto en las palabras que él dice, pero él dice una gran verdad y se cumplió. Y lo voy a demostrar. Solo vean lo que dice. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Solo vean que Gamaliel está llevando a pensar a aquellos que quieren posiblemente apedrear a los discípulos o a los apóstoles en ese momento. Les está llevando a detenerse y a que piensen por un momento. Y les dice esto: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. O sea, es que antes de Cristo, e incluso en los tiempos de Cristo, se levantaron personas de que ellos decían ser el Cristo. E incluso se levantaron personas diciendo ser apóstoles y no lo eran. Por eso es que en otras cartas, no me acuerdo quién es el que dice que, creo que en Apocalipsis está, que dice que algunos dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, hay personas que se estaban declarando eso y no lo eran. Entonces dice que, después dice, a este se unió un número como de 400 hombres. O sea que se hizo un grupo muy bueno, porque por lo que estaba diciendo Teudas. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Qué significan las palabras que está diciendo Gamaliel aquí? Lo que está diciendo Gamaliel es que después estos se dispersaron y ya no siguieron con las enseñanzas de Teudas. Después de dice que se levantó Judas el Galileo en los días del censo
y llevó en pos de sí a mucho pueblo. O sea, otro profeta. Incluso habían personas que se declaraban profetas y no lo eran también. Y después dice, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, aquí vienen las palabras proféticas de Gamaliel. Apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra quién, contra Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta para que usted responda, madre hermana. ¿Quién ha podido destruir la obra de Cristo? Desde el primer siglo hasta acá. ¿Hay alguien que haya podido hacer esto? Yo creo que no hay nadie que pudo, o sea, lo intentaron, porque lo intentaron, pero no pudieron, porque incluso, miren, mataron a ¿cuántos apóstoles? Mataron a 11 de los apóstoles, porque el 12º murió en Éfeso, que fue Juan, así de una enfermedad normal, y se pudo detener esta obra, se pudo detener el poder de Dios para restaurar vidas. Aquí Gamaliel está profetizando todo, pero todito, el auge que iba a tener la obra de Dios si venía de parte de él. ¿Y qué creen que pasó? Se cumplieron las palabras de Gamaliel. Porque Gamaliel estaba diciendo que si la obra venía de Dios, ellos, por más que intentaran destruir a los apóstoles, no iban a poder destruir la obra si venía de él. Y todavía les da un buen consejo. Les dice que se aparten, o sea, como diciendo, apártense del camino de ellos. Si ustedes no creen como ellos, ahí déjenlos. Es como ahora. Fíjense que detengámonos a pensar en lo que nosotros hacíamos como religión. Nosotros cuando escuchábamos predicar a otra persona que no era de nuestra congregación, ¿qué decía Juan Miguel? Ah, miren, ve lo que dice. Ve. Ese miserable no sabe lo que dice. Ese ignorante no sabe lo que dice. No, yo sé más que él. No, si es que ese por gusto está en una iglesia apóstata. Todo eso decía Juan Miguel. Pero ¿qué si el Señor estaba usando a esa persona para llevar el evangelio a otra persona? Y usted, Juan Miguel, en vez de estar predicándole a otra persona en ese momento, en vez de estar criticando a esa persona, o en vez de estar cuestionando por las doctrinas o por las enseñanzas que estaba diciendo esa persona, ¿por qué no ibas a otra persona a predicarle? En vez de cuestionarla, en vez de estarla insultando, ¿por qué no te vas a predicarle a otra? Y predicas ese evangelio que tú tienes. Ese evangelio que tienes que dices que te funciona. Ese evangelio que tienes que posiblemente era un evangelio del miedo. Y no era un evangelio que dependía del Señor, de nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta pero qué tan prepotentes somos nosotros en algunos momentos? Por eso es que aquí Gamaliel, yo siento que él mostró una gran sabiduría y esta sabiduría no vino de él mismo, sino que vino del Señor. Porque les estaba dando consejo a estas personas que querían incluso matar a los apóstoles. ¿Y por qué les pongo esto aquí sobre Gamaliel? Porque Gamaliel en sí era el maestro de Pablo, pero yo creo que Gamaliel incluso fue más sensato que Pablo, porque Pablo se lanzó a matar, a perseguir, se fue a arrastrar a cristianos, pero Gamaliel aquí se ve sentado enseñando sobre tolerancia.
se ve enseñando sobre amor, incluso se ve amor en Gamaliel al decir todo esto. Aunque usted no lo crea, de Ripley. ¿Jesús puede ser perseguido? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? Porque él lo dice. Y solo vean lo que dice aquí en Hechos 9 del 1 al 8. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, ¿cuál camino? Allí cuando dice la palabra camino, se refiere a todas aquellas personas que no tenían un templo en sí, sino que ellos estaban de casa en casa, ellos andaban, eran errantes, ellos predicaban en donde el Espíritu lo llevara. Esa era la iglesia del camino. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó, y aún abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Y aquí hay varias cosas interesantes, y yo sé que muchos de ustedes se han hecho la pregunta: ¿por qué Jesús le dice a Pablo, Jesús, ¿por qué? Perdón, yo soy Jesús a quien tú persigues? Y la pregunta que tal vez se han hecho ustedes es: ¿qué significan las palabras dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Alguna vez se han preguntado por qué le dice esa frase el Señor a Pablo? ¿Saben por qué se la dice? Fíjense que dar cosas contra el aguijón, en aquellos momentos habían carruajes que a los caballos se les ponía una cosa puntiaguda atrás, para que si el caballo retrocede, se lastimara a sí mismo. O sea, el caballo solamente podía dar pasos hacia adelante y no para atrás. Entonces, cuando el caballo retrocedía, lo que hacía es que se lastimaba a él mismo. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir Jesús a Pablo con estas palabras? Lo que le está diciendo es que él se está lastimando a sí mismo, persiguiendo y matando a los cristianos. Y también no solamente se está lastimando a sí mismo, sino que también está lastimando a Jesús. Y solo vean lo que respiraba Pablo, Saulo, al momento de ir hacia Damasco. Él respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero la pregunta es: ¿contra quién estaba respirando amenazas y muerte? Jesús dice que no era contra los discípulos, Jesús dice que no era contra los cristianos, Jesús dice que era contra él. Y yo digo: ay, mamá. O sea, Jesús se le muestra a Pablo de una manera, y yo siempre he cuestionado la manera en que se presenta este momento de Saulo, porque muchos dicen imagínense que hay predicadores que dicen que hasta una patada le dio al caballo el Señor Jesús, y él lo bota del caballo. Amados hermanos, en aquel momento incluso hasta pie se podía ir a Damasco. Cuando Pablo, esa frase
de caer en tierra, se usa en la Biblia, es cuando alguien cae humillado. Y Pablo, acuérdense que era un gran fariseo. Él sabía de todas estas cosas, sabía de la tradición. Incluso hasta estos momentos ustedes van a ver a muchos judíos frente al muro de los lamentos con rostro en tierra. Amados hermanos, esto es lo que hizo Saulo cuando le sucedió esto. Él puso rostro en tierra cuando ese prodigio que sucedió a él, él inmediatamente lo que hizo fue poner su rostro en tierra ante la presencia que estaba ante él. Y esa presencia era Jesús. O sea, lo que vio Pablo, yo no lo podría describir en cierto sentido. O sea, porque la experiencia que tuvo Pablo fue una experiencia quizás mucho más allá de nuestro entendimiento, que nos lleva a reflexionar cómo es que Dios se muestra al ser humano. Porque Dios el Señor, Jesús el Señor, yo me imagino poniéndole la mano en el hombro a Pablo y diciéndole todas estas palabras. Y Pablo con rostro en tierra, hablando así como aquel, aquel publicano en aquella parábola, que ni siquiera podía alzar el rostro al cielo de tan pecador que se sentía. Yo me imagino a Pablo de esa manera en ese momento, no antes de ese momento, sino que plenamente en ese momento. Pablo ahí ya estaba experimentando lo que es el arrepentimiento que solamente el Señor puede dar. Ya vamos a finalizar, no se preocupen. Este mensaje no va a ser tan largo como el de la vez pasada. Ananías o Jonás. Una pregunta. Hechos 9 del 13 al 15. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿De cuál hombre está hablando Ananías? Está hablando de Pablo o Saulo en aquel momento. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amados hermanos, Ananías estaba queriendo persuadir al Señor para no ir a Pablo. Ananías no quería ir. Yo entiendo a Ananías. ¿Saben por qué lo entiendo? Porque Ananías era un humano como nosotros. Él sentía miedo de que Pablo pudiera hacerle algo, porque él sabía todos los cristianos que habían muerto por mano de él. Y por eso Ananías quiere negociar con el Señor y él le dice que lo piense, no, Señor. O sea, yo me imagino a Ananías, o sea, hablándole al Señor con un gran miedo y diciéndole, no, yo no quiero ir ahí ante él, porque yo no quiero ir a la cárcel, amado Señor. Entonces el Señor, o sea, cuando el Señor le dice estas palabras a Ananías, él inmediatamente se va. Y en Hechos 9, del 17 al 18 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, yo quiero que pongan mucha atención a este texto, porque miren cómo dice Ananías aquí, hermano Saulo. ¿Cómo? Hermano Saulo. Amado hermano, le está diciendo hermano a un perseguidor, a un asesino. Antes de imponerle las manos, le está diciendo, hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amado hermano, no me pregunte si fue bautizado en aguas. Mejor pregúnteme que él recibió un bautizo mucho mejor y más perfecto, que es en el Espíritu. Porque él recibió directamente el Espíritu Santo y quien lo bautiza a Pablo ahí es el Espíritu Santo. No es ningún hombre el que lo mete en aguas para bautizarle. Incluso Pablo dice, a mí es el Señor Jesús, no me ha mandado a bautizar a nadie. A mí el Señor Jesús me ha mandado a predicar a los gentiles. Si alguien quiere ser bautizado en agua, vaya a hacerlo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero yo consiento que el bautizo que más importa es el bautizo en el Espíritu. ¿Y saben qué? Jesús, el bautizo en aguas lo hace allá en el Jordán e incluso lo hace por todos nosotros. Él declara ahí que es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Y cómo se puede cumplir toda justicia? La única manera es a través de él. O sea, esa agua en la que nosotros nos hemos bautizado es solamente un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Esa agua solamente es un símbolo. El verdadero bautizo es el bautizo que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Aquí hay muchas cosas que podemos sacar de este texto. Y una de las tantas cosas es que no nos detengamos a pensar de que aquella persona es un asesino, de que aquella persona es un ladrón, de que aquella persona es un secuestrador, de que aquella persona es un violador. Mejor detengámonos a pensar de que el Señor a esa persona ya la perdonó. Y el Señor la va a restaurar. Él tiene el suficiente poder, así como a Pablo le perdonó, sin que Pablo lo buscara a él. Él puede hacer eso con cualquier persona, independientemente de la condición en la que se encuentre. En Hechos 9:20 dice, después, enseguida predicaba a Cristo, o sea, después de unos días, porque así dice el texto, ustedes pueden leer la historia en Hechos 9 de Pablo, y dice que enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo fue convertido, Pablo fue transformado, Pablo fue restaurado, y no fue restaurado por hombres, no fue restaurado por una institución, fue restaurado por el propio Cristo. Y esto es para finalizar ya. En Pablo hemos visto cómo el peor criminal recibe el perdón divino sin buscarlo intencionalmente. Esta es la gracia que escandalizó a los religiosos y que acabará por persuadirnos en este mundo o en el venidero. Jesús no dijo de quienes los ejecutaban: estos viles asesinos serán castigados por siempre porque eligieron matar al Hijo de Dios. ¿Acaso eso es lo que dijo Jesús en la cruz? No, amado hermano. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, perdona a todos esos que me hicieron mucho daño y que incluso me han llevado hasta este punto y hasta la muerte. Perdónales a todos ellos, porque no saben lo que hacen. Y con este comentario de Luis Marián, quiero finalizar. Dios no nos va a forzar a creer como algunos dicen. El asunto no funciona así. Él va a persuadirnos hasta que la venda caiga de nuestros ojos.
es como alguien tan trastornado que va a prenderse fuego a sí mismo y tú le impides que lo haga. ¿No interfieres en su libertad? Al contrario, su libertad es más real cuando le ayudas a ver las cosas de otro modo, rescatándolo de su falta de juicio y de su esclavitud a las circunstancias que le atormentan. Y al final esta persona es liberada y decide vivir. Así funciona Dios. Y cuando le veamos cara a cara, sin espejos ni suciedad, nadie optará por rechazarlo. Y yo digo amén a este gran comentario que viene de parte del Señor. Y William Barclay dijo, el único triunfo final es un universo amado por Dios y enamorado de Dios. Aleluya. Por el mensaje que Cristo vino a dar. Y ese Amén. mensaje es de restauración a toda criatura. Y yo aquí quiero dejarlos para que ustedes reflexionen. Yo creo que no hay conclusión que dar, porque la mejor conclusión es que el mayor asesino, porque estaba persiguiendo a cristianos en la historia del cristianismo, fue perdonado sin tan siquiera buscar al Señor. La libertad la experimentó hasta que conoció a Cristo. Esa es la verdadera libertad que experimenta el cristiano. No es la libertad de ir a hacer cualquier cosa, porque eso es libertinaje. Es la libertad de Cristo a través de las obras de su Espíritu. Así que hasta acá llega este tema, hermanos. Los voy a dejar ahí para que hagan sus comentarios. Pueden ir activando sus micrófonos. No sé quién quiere empezar. No, muy hermoso el mensaje de esta mañana. Muy lindo, edificante. Y nos ayuda a reflexionar también en el sentido de que nosotros tenemos diferentes maneras de pensamientos en el momento de referirnos a los que no piensan, a los que no hacen las cosas como uno quiere. Pero sin embargo, Dios pudo obrar milagros en la vida de este varón llamado Saulo y posteriormente apóstol Pablo. Este hombre varón que perseguía a los creyentes en Cristo, al grupo que seguía a Cristo, empezó a perseguir tan brutalmente. Eso me impresiona a mí, de que el Señor, que el amor es tan grande de Dios que uno no puede entender simplemente. Porque hoy por hoy nosotros podemos, pensamos humanamente cómo este asesino, este violador, se merece lo peor, lo castigo. Y de hecho, si nosotros hoy estaríamos todavía en la religión, en la iglesia, pensaríamos que Dios lo va a condenar, está en el fuego lo que le espera, el castigo eterno. Estaríamos pensando. Pero así como Dios obró en la vida de Saulo, y también obró en nosotros, en su bondad obró en nosotros, en su espíritu. ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de ver, de mente. Este pensamiento no depende de nosotros, sino que es de Dios, que al igual que Saulo, nosotros vivíamos condenando, o nosotros mismos condenándonos, a nosotros mismos. ¿Y quién nos liberó? El Eterno. Envió su Espíritu. Y ahora estamos acá. Y hay muchos por el mundo que están liberados también. Liberados de esa situación que cargábamos. Condenando y condenando a nosotros mismos, como usted muy bien lo dijo, hermano Juan Miguel. Muy bueno, muchas cosas que comentar en esto porque no me la perdí.
Fue muy interesante. Ojalá que hermano Miguel, Juan Miguel siga usted con el mensaje, transmitiendo este mensaje, porque hay mucho. En la escritura aquí, a veces el Reina Valera no se entiende muy bien, pero así como explica, lo hace muy bien. Y se entiende. Imagínate, este libro es gordito y hay mucho mensaje, hay mucha joya, hay mucha riqueza que podamos sacar y aplicar en nuestras vidas. Y así como Saulo lo hacía por ignorancia, hoy también la gente lo hace por ignorancia, por incredulidad, lo hacen. Amén. Entonces, el único que tiene poder para transformar, para hacer cambio en las personas es el Eterno, el de arriba. Y eso que tenemos que permanecer en él, no separarnos. Porque en el momento que nosotros nos separamos, nos metemos, pertenecemos a una cierta denominación, vamos a desconectarnos porque cada denominación religiosa enseña diferente a lo que Cristo enseñó. No es que nosotros estamos en contra de ellos, sino que desvía el conocimiento a Dios al conocimiento humano. Claramente lo están desviando, están entreteniendo. Hoy me parece que están por el asunto de otras actividades, lo están desviando con cosas que hay que hacer esto, lo otro, manual, pero en Cristo no nos pone ninguna cosa que hacer, simplemente cree y seguir en Él y compartir este evangelio, buena noticia con todos, ya no condenemos a nadie, ni tampoco nosotros vivamos en ese perdón que Dios ya nos dio, ya nos perdonó, ya nos redimió, ya nos llamó, nos invitó a entrar en su reino. Entonces, de ese reino no salir. Si en algún momento llegase a pasar, regresemos al reino de Dios. Y bueno, le dejo palabras a la hermana Mirta, que quería comentar. La escuchamos, hermana Mirta. Amén, amén. Escuchando. Bueno, que debemos recordar nuestra condición propia y ser tolerante, aceptarnos tal como somos, porque así lo hace Jesús. No somos perfectos y eso nos hace sentir el deseo de la necesidad de buscarlo a Él cada día en nuestras vidas, para buscar su amparo y por su gracia también aceptar a toda persona con sus defectos, sabiendo que también ellos pertenecen a su creación, recordando que Jesús lo hizo con nosotros. Solo con su poder y misericordia, Él hará cambio en cada uno de nosotros. Entonces, debemos estar en contacto con Él en todo momento. Amén. Gracias. La gloria al Padre Eterno. Amén. Sí, totalmente. Mami Albertina, quisiera comentar qué le pareció el tema de hoy día de Saulo a Pablo, que Dios obró en la vida de este varón. Sí, la tema esa muy buena. Hay que, también tenemos que, tengo que yo, por lo menos yo tengo que entender, comprender también, a veces no, como yo soy adulto mayor, ya a veces me escucho y me sale, como dicen, entran del otro oído y salen de otro oído, así, entonces me olvido, así, pero la tema es muy buena porque, y así que el Dios como perdonó, liberó a todos, y nosotros igual que Dios también tenemos que perdonar a nuestros prójimos, porque a veces nosotros y hablamos a veces de repente contra alguien tal vez, y yo por lo menos a veces, y así que tenemos que, no sé cómo tenemos que controlarse para no juzgar a las demás personas, a los demás, como dicen, los asesinos, todo eso, y Dios perdonó, y nosotros a veces y juzgamos, hablamos, ay, ¿por qué no fue? ¿Por qué llegaste, así por lo menos? Entonces, igual que el Dios, tenemos que aprender a perdonar, que no queda otra, porque nadie somos perfectos, nadie somos, ¿cómo decirte? Nadie somos perfectos, porque hay que aprender como el Dios a ser humilde, aprender a perdonarlo a los demás,
nuestros prójimos. Muchas cosas nos pueden hacer, hermanita. Muy bien, sí, muy bien. El perdón, ¿cierto? También nos ayuda a liberarnos también a nosotros mismos cuando cargamos ese dolor de no perdonar y no perdonarse a uno mismo. Así que muy interesante. Muy bien, hermano Luis Miguel, ay, Juan Miguel. No sé, le voy a cambiar de nombre, hermano Juan Miguel. Siempre le cambio de Bueno, pues, nombre. muchas gracias a todos los que han estado presentes acá, escuchando el mensaje, y gracias también por los comentarios. Ahí en el grupo, pues ahí tienen mi número por si tienen alguna duda o alguna pregunta o lo que sea. Ahí estoy presente, les puedo contestar en su momento, ¿verdad? Y también invitar a la audiencia, ¿verdad?, del canal, también las personas que se suscriban, a que si quieren formar parte de estos mensajes, pues puedan dejarme su número en mi correo electrónico para que pueda yo agregarlos al grupo. Así que, ¿qué más decir? Espero pues que este mensaje sea de mucha bendición para cada una de las personas que lo lleguen a escuchar. Si pueden, pues compártanlo con sus familiares, amigos, en Facebook o en cualquier red social para que puedan recibir el mensaje, ¿verdad? Porque no es un mensaje de Juan Miguel, sino que es un mensaje que viene de parte del Señor. Así que, ¿les parece si oramos para quedar ya despedidos? Amén. Oremos entonces. Oh bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu amor bendito, Señor, se muestra incluso en aquellos que no te buscan, Señor. Porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, nos has dado a conocer de que quien busca, Señor, a cada oveja que está perdida, Señor, eres tú, Señor. Lo maravilloso de este mensaje, Señor, es que tú no te cansas de buscar hasta encontrar a esa oveja, Señor. Te damos gracias por ese mensaje tan, pero tan precioso, tan lleno de amor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias también te damos por cada mensaje, por cada hermano, Señor, al que tú estás tocando, Señor, con tu espíritu, para poder ser transformado, Señor. Te damos gracias porque no solamente en esta tierra, Señor, vas a convencer a las personas, sino que también en el mundo venidero, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Y no tiene precio tu amor, Señor, para nosotros. Es algo mucho más grande. No nos imaginamos qué tan grande y qué tan precioso es tu amor, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan precioso, Señor, que nos muestras a cada momento, a cada instante, Señor. Con gozo y alegría damos gracias, Señor, en esta hora. También te pido, Señor, por cada familia que está representada acá, Señor, y también por las familias representadas en cada una de las personas que deben de ver este video, Señor, en YouTube, Señor, o en otra red social. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra yo sé que va a llegar a muchas personas y está llegando, Señor. Gracias a ti. Amén. En el nombre sagrado de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Amén. Amén.